vamos a reemplazar este plastiquito por este nuevo que está aquí. Esta T va a quedar conectando este lado con este aquí y esta otra de este lado. En un instante le vamos a remover todo esto y poner la nueva acá. Si ves, mira cómo está quebrado esta pieza, esta parte de aquí. Este plástico es muy común en estos carros que traen turbo. Le pusieron este plástico de unión de plástico y no debió de ser así, perdón. Los pedazos de la pedacera que queda ahí adentro del plástico en la manguera. ¿Okay? Ten cuidado los ojos, ¿ok? Ahí salió el otro pedazo. Así es como tenía que salir completo. Este de aquí quedó otro pedazo adentro y este ya lo sacamos. En un rato ponemos la otra unidad nueva, unos clamps y vamos. Bien, miren compañeros, como ven, ya saqué la parte vieja que estaba quebrada aquí, ya limpié bien los 3 orificios de esta manguera. Vamos a instalar ahora la pieza de plástico nueva. Esta se llama una T de plástico. Esta entra aquí así, un poco de presión. En un instante le ponemos la clamp que va aquí, esta otra va a entrar acá y esta última se conecta de este lado. Así. ¿Sí? Y ya le ponemos un clamp de este lado, otro de este lado y otro aquí. Y ya así, le aseguramos bien por acá arriba para que no vuelva a tocar aquí en la línea. Y le echamos su antifreeze, lo dejamos calentar un poco, y abre el termostato y listo. Muy apretado porque es plástico, se puede tronar.
Ese carro el cliente venía porque dijo que estaba liqueando coolant y lo estaba perdiendo. El cliente no podía ver por dónde lo estaba tirando o qué estaba pasando. Entonces nosotros detectamos que una línea que es una T de plástico que va aquí, estaba liqueando por ahí, so ya la reemplazamos. Ahorita le cambiamos el aceite, vamos a chequear por dónde, a ponerle presión de nuevo, asegurarnos de que todo esté bien, no esté liqueando más. ¿Okay? Y después de eso le vamos a dar una doble chequeada a todo para que el carro esté seguro, para que salga de aquí. Usarlos en el 4519 West de la Belmont. ¿Okay? Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a 2 de la tarde. ¿Okay? Nos esperamos.